El viento helado atravesó capas de ropa mientras la nieve comenzó a arremolinarse en las oscuras calles de Boston. Jackson Riley la notó de inmediato, una figura esbelta acurrucada en la parada del autobús, con su uniforme apenas visible debajo de su fina chaqueta. Dudó solo un momento antes de estacionar su desgastado Honda hasta la acera. ¿Necesitas que te lleve?, gritó a través de la ventanilla del pasajero. La mujer, Taylor, lo estudió con ojos exhaustos antes de asentir agradecida. Sus delicadas manos, agrietadas por el desinfectante del hospital, agarraban una bolsa gastada mientras se deslizaba dentro de su cálido auto. Nadie podría haber imaginado que este simple acto de bondad transformaría sus mundos rotos para siempre. Un hombre que lo perdió todo pero mantuvo su corazón abierto. Una mujer que lo ganó todo pero se perdió a sí misma en el proceso. Míralo hasta el final para descubrir cómo un solo momento de bondad puede unir mundos diferentes y curar heridas que el dinero y el estatus nunca podrían tocar. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas desgastadas mientras Jackson Riley se movía silenciosamente por la cocina de su pequeño apartamento. A sus 38 años, las líneas alrededor de sus ojos contaban historias de risa y dolor. Sus movimientos eran practicados y eficientes mientras batía la masa para panqueques al mismo tiempo que revisaba la tarea de matemáticas de su hija Mathieu, de 12 años, apoyada contra el frutero. El ritmo familiar de su rutina matutina, una danza cuidadosamente orquestada de crianza, trabajo y supervivencia, se había convertido al mismo tiempo en su consuelo y su prisión. «Papá». Cooper perdió su permiso otra vez, anunció Mathieu, ya vestida con su atuendo cuidadosamente elegido. Su largo cabello castaño estaba recogido en una cola ligeramente torcida que Jackson había intentado hacer después de ver un video tutorial la noche anterior. Jackson suspiró, dejando la espátula en el fondo del cajón de mi escritorio en la tienda. Hice copias después del fiasco de la excursión del mes pasado. El orgullo en los ojos de Mathieu ante su previsión hizo que su pecho se oprimiera. Estaba creciendo demasiado rápido y asumiendo responsabilidades que ninguna niña de 12 años debería asumir. El pequeño apartamento de 2 habitaciones encima del taller de automóviles de Riley no era gran cosa, pero Jackson lo había transformado en un hogar después de vender la casa familiar hacía 4 años. Las facturas médicas de los tratamientos contra el cáncer de Ashley Casey los llevaron a la ruina a pesar de tener seguro. La cruel ironía no pasó inadvertida para él. Lo habían hecho todo bien, habían ahorrado con cuidado y habían planificado meticulosamente. Sin embargo, un diagnóstico había destrozado toda su vida. «Cooper, los panqueques se están enfriando, amigo», gritó Jackson hacia el pequeño dormitorio que compartían sus hijos. Apareció su hijo de 8 años, con el pelo erizado en ángulos imposibles, los ojos todavía pesados por el sueño y tal vez con los restos de las pesadillas que aún lo atormentaban. El niño tenía apenas 4 años cuando murió su madre, tan joven que a Jackson a veces le preocupaba que su rostro estuviera desapareciendo de su memoria. Cada mañana, mientras desayunaban juntos, Jackson estudiaba los rostros de sus hijos, buscando rastros de Ashley. Mathieu tenía la barbilla decidida y la mente analítica de su madre. Cooper heredó su talento artístico y su espíritu gentil. A veces, el parecido golpeaba a Jackson con tanta fuerza que necesitaba disculparse y entrar al pequeño baño para recomponerse antes de regresar con una sonrisa forzada. Riley Autoriper tenía reputación en el vecindario por su honestidad y precios justos. En una época en la que abundaban las cadenas de talleres de reparación y los centros de servicio de los concesionarios, la pequeña empresa de Jackson era un retroceso a cuando un apretón de manos significaba algo. El piso de concreto estaba impecable, las herramientas organizadas con precisión militar, hábitos formados durante sus días como mecánico de la Marina antes de conocer a Ashley y establecerse. Hay que cambiar la correa de distribución, señora Wilson. Pero puedo arreglarla por ahora si anda justo de dinero este mes, decía Jackson, sabiendo que el profesor jubilado vivía con un ingreso fijo. La sonrisa de agradecimiento que recibía valía más que las ganancias que sacrificaba.
Había aprendido hacía tiempo que había diferentes tipos de moneda en este mundo. Los miércoles por la tarde, Jackson daba clases de mantenimiento básico de automóviles a estudiantes del instituto local. Detrás del escritorio de la oficina del taller, rodeada de facturas y catálogos de piezas, estaba la foto enmarcada de graduación de enfermería de Ashley. En los momentos de tranquilidad, cuando el taller estaba vacío, Jackson a veces se encontraba hablando con ella, poniéndola al día del progreso del niño o haciéndole preguntas imposibles sobre paternidad que ahora tenía que responder solo. Por la noche, después de arropar a los niños y revisar las tareas, Jackson a menudo se encontraba en el sofá, con una cerveza fría en la mano, cambiando de canal sin mirar realmente nada. El dormitorio principal permanecía prácticamente intacto. La cómoda de Ashley aún guardaba sus suéteres doblados, su frasco de perfume acumulando polvo en el tocador. Dormía en el sofá cama la mayor parte del tiempo. Noches, diciéndose a sí mismo que sería mejor estar más cerca si Cooper tenía pesadillas, pero sabiendo que era a sus propios fantasmas a los que estaba evitando. A pesar de que sus amigos lo animaban a volver a salir, Jackson no podía imaginarse saliendo con alguien de nuevo. No era solo la lealtad a la memoria de Ashley lo que lo frenaba, sino un profundo miedo a la pérdida. Observaba a las parejas paseando juntas por el parque mientras sus hijos jugaban, sintiendo un profundo dolor en el pecho. No solo extrañaba a Ashley, sino a la persona que había sido cuando ella vivía. Mientras Jackson Riley construía su vida en torno a la permanencia y la responsabilidad, Taylor Bennett construía la suya en torno al logro y la reinvención. Como directora ejecutiva de 36 años de Pinnacle Healthcare System, presidía reuniones de la junta directiva con trajes a medida que costaban más que el alquiler mensual de Jackson. Su MBA de Harvard y su meteórica trayectoria profesional la convirtieron en una figura habitual en las listas de los 40 menores de 40 de las revistas de negocios. Su oficina en la planta 32 de un rascacielos del centro de Boston ofrecía vistas panorámicas de la ciudad que había conquistado profesionalmente, aunque seguía siendo una desconocida para ella personalmente. Los elegantes muebles minimalistas reflejaban la estética de su lujoso apartamento. Impresionante, caro y completamente desprovisto del cómodo desorden que transforma los espacios en hogares. La junta directiva espera una reducción del 5% en los costos operativos en las 12 instalaciones este trimestre. Su director financiero le recordó durante la sesión informativa matutina. Taylor asintió, estudiando las hojas de cálculo con eficiencia practicada, intentando ignorar el creciente vacío que acompañaba a cada medida de reducción de costos. Lo que nadie en su equipo ejecutivo sabía era que Taylor había comenzado un proyecto secreto 3 semanas antes. Preocupada por las crecientes quejas sobre la atención al paciente y el agotamiento del personal, había creado un programa encubierto para experimentar sus hospitales de primera mano. Utilizando su título de enfermería, el camino que abandonó tras la muerte de sus padres. Había estado trabajando turnos en diferentes instalaciones bajo el alias de Taylor Miller. Sus padres habían sido médicos brillantes, dedicados a la atención al paciente hasta que una noche lluviosa y un conductor ebrio los robaron a ambos durante su último año de la Facultad de Medicina. Desconsolada y repentinamente sola en el mundo, Taylor había tomado una decisión crucial: abandonar la medicina por un MBA, creyendo que podía honrar su legado arreglando el sistema de salud quebrado desde arriba. Ese idealismo se había erosionado gradualmente bajo la incesante presión de los informes trimestrales de ganancias y las expectativas de los accionistas. La ejecutiva que la miraba desde el espejo del baño cada mañana con un cabello con mechas perfectas y un maquillaje cuidadosamente aplicado que ocultaba cualquier atisbo de vulnerabilidad, a veces se sentía como una extraña con su rostro. Esa fatídica noche, acababa de completar un turno de 12 horas en el centro médico Lakeside, con el cuerpo dolorido de una forma para la que su membresía premium del gimnasio nunca la había preparado. Un paciente, un hombre mayor sin familia, le había estrechado la mano antes de ser llevada a cirugía, agradeciendo a la enfermera Miller su amabilidad.
La genuina gratitud en sus ojos abiertos había despertado algo que llevaba mucho tiempo latente en el corazón de Taylor. Cuando el desgastado Honda se detuvo en la acera y el hombre de aspecto cansado se ofreció a llevarla, todos sus instintos de autoprotección gritaron cautela, pero algo en sus ojos, una amabilidad sin fines de lucro, la hizo aceptar. Al acomodarse en el asiento del copiloto, notó la foto familiar en su tablero. El hombre con dos niños sonrientes y un espacio vacío donde debería haber estado alguien más. Soy Jackson, dijo simplemente, subiendo la calefacción. Pareces congelada. Turno de hospital. Sí, respondió ella, con la media verdad fluyendo fácilmente. Soy Taylor. Soy nueva en la zona. Otra verdad a medias. Había vivido en Boston durante 15 años, pero nunca había habitado la ciudad más allá de sus espacios cuidadosamente seleccionados. La madre de los niños era enfermera, ofreció, con la mirada fija en la carretera cada vez más peligrosa. El trabajo más duro que existe, si quieres mi opinión. Cuando le preguntó dónde dejarla, Taylor dio la dirección de un modesto edificio de apartamentos a varias manzanas de sus lujosos rascacielos. Mientras se preparaba para volver a la nieve arremolinada, Jackson le entregó una tarjeta de visita ligeramente desgastada. Reparación de automóviles Riley, dijo con una leve sonrisa. Si alguna vez tienes problemas con el auto, estoy allí casi todos los días. 3 días después, Taylor se encontró entrando al pequeño estacionamiento al lado del taller de automóviles de Riley. Su sedán de lujo sufría deliberadamente de un problema menor que ella misma había creado. La parte racional de su cerebro, la del director ejecutivo formado en Harvard, reconoció lo absurdo de buscar a un extraño debido a una conexión momentánea. Sin embargo, allí estaba ella, entrando al garaje limpio pero modesto donde Jackson Riley estaba inclinado sobre el motor de un antiguo Buick. Mientras Jackson examinaba su coche, su hijo Cooper abandonó su proyecto de clasificación y se acercó a Shayeli. ¿Es usted médico?, preguntó, mirándola con la curiosa somnolencia propia de un niño de 8 años. Una enfermera. Ella corrigió. La mentira se vuelve más cómoda con la repetición. Mi madre era enfermera, dijo Cooper con naturalidad. Ahora está en el cielo. Papá dice que ayuda a los ángeles a sentirse mejor cuando se lastiman. La simple declaración tomó a Taylor por sorpresa. Es una hermosa manera de pensarlo. Logró sentir una opresión en el pecho. Siguiendo a Cooper a la pequeña oficina, Taylor se encontró en un espacio que reflejaba a la perfección a su dueña. Todo estaba organizado, pero bien cuidado. El escritorio con su pila de facturas, la cafetera antigua, los dibujos infantiles pegados a las paredes. Una niña de unos 12 años estaba sentada en el escritorio. Libros de texto esparcidos a su alrededor. Esta es Maddie, anunció Cooper. Se supone que debería estar en casa de Lily, pero tiene un proyecto. Maddie levantó la vista, observando a Taylor con ojos demasiado mayores para su rostro joven. Papá te llevó durante la tormenta de nieve, dijo en lugar de preguntar. Dijo que te congelabas en la parada del autobús. Fue muy amable, respondió Taylor. Percibir a esta niña requería honestidad en lugar de condescendencia. La conversación que siguió fue diferente a cualquier otra que Taylor hubiera experimentado en años. Mattie preguntó pensativa. Pregunta sobre la atención al paciente, las jerarquías hospitalarias y qué hacía a un buen profesional de la salud. Taylor se encontró respondiendo con el corazón en lugar de recitar clichés corporativos, redescubriendo creencias sobre la medicina que había enterrado durante mucho tiempo bajo informes trimestrales y métricas de eficiencia. Mientras se preparaba para irse, Jackson mencionó una comida comunitaria en la iglesia local ese fin de semana. Algo del barrio. Buena comida, buena gente. Mencionaste que eras nuevo en la zona, así que se calló, claramente sorprendido por la invitación. Suena bien, se oyó decir Taylor, ignorando la gala benéfica que ya tenía en la agenda. ¿Qué debo llevar?
La comida del fin de semana marcó el comienzo de lo que Taylor más tarde reconocería como su doble vida. Para el mundo corporativo, seguía siendo la refinada y eficiente directora ejecutiva de Pinnacle Healthcare. Pero cada vez más, su tiempo libre la encontraba en la órbita de Jackson Riley, en su garaje, en eventos comunitarios y, finalmente, en su casa. Observaba fascinado cómo Jackson se movía entre la multitud, recordando detalles de la vida de todos. Los nietos del señor Collins, el jardín de la señora Wilson, el solicitudes universitarias de los gemelos Fletcher. Cuando una anciana se acercó con la puerta temblorosa, Jackson inmediatamente le buscó una silla y le trajo un plato de comida sin que se lo pidiera. Durante toda la noche, Taylor se encontró ayudando a Matty a servir comida a los asistentes sin hogar invitados del refugio local. Un niño se cayó y se raspó la rodilla. Instintivamente, se arrodilló para examinarlo, limpiando y vendando la herida con el botiquín de primeros auxilios de la iglesia. Más tarde, durante un juego de charadas improvisado, Taylor se encontró riendo. Riendo de verdad por primera vez en meses. El sonido la sorprendió tanto que casi se detuvo, al ver a Jackson observándola con una expresión que le hizo saltar el corazón de una manera a la vez aterradora y emocionante. Su siguiente encuentro significativo se produjo durante una tormenta de nieve inesperada que cerró las escuelas, pero no el taller de Jackson. Recibió su llamada desesperada en su línea privada mientras se preparaba para una reunión de la junta directiva. Odio preguntar, comenzó, con la voz tensa por el estrés. Pero hay un cierre de escuelas y tengo que reparar el motor de un Porsche que no puedo reprogramar. Y la niñera habitual tiene la gripe. Llegaré en 20 minutos, interrumpió Taylor, mientras redactaba mentalmente un correo electrónico para posponer la reunión que llevaba semanas preparando. El día siguiente puso a prueba toda la capacidad de adaptación de Taylor. Cooper se mostró tranquilo, contento de dibujar en la mesa de la cocina y contarle historias elaboradas sobre sus amigos imaginarios. Maddie, sin embargo, la miró con escepticismo, preguntándose claramente por qué su padre se los había confiado a alguien a quien apenas conocía. Cuando Cooper mencionó que extrañaba a su madre durante un momento de tranquilidad, Taylor se encontró compartiendo la historia de la pérdida de sus padres, simple pero honesta, y vio cómo la comprensión se reflejaba en sus jóvenes ojos. «¿Entonces tú tampoco tienes mamá ni papá?», preguntó. «No, pero tengo buenos recuerdos de ellos», respondió ella con un nudo en la garganta. «Igual que tú tienes buenos recuerdos de tu mamá». Cuando Jackson regresó, exhausto pero triunfante tras completar la difícil reparación, los encontró en la cocina haciendo un magnífico desastre de galletas con chispas de chocolate. Flower espolvoreó cada superficie, incluida la mejilla de Taylor, que instintivamente extendió la mano para limpiarla antes de atrapar. «El mismo. Estamos haciendo galletas para Los Ángeles», anunció Cooper. Taylor dijo, «y algo importante, quizás mi mamá y sus padres puedan compartirlas en el cielo». La mirada de Jackson se cruzó con la de Taylor por encima de la cabeza de su hijo. Una mirada de gratitud tan profunda que tuvo que apartar la mirada. De repente, abrumada por la intimidad de poder participar en el dolor y la sanación de esta familia, sus caminos se cruzaron inesperadamente en un parque público donde Pinnacle Healthcare patrocinaba una feria benéfica de salud. Taylor era enfermera voluntaria, con su identidad de directora ejecutiva guardada en la oficina. Cuando vio a Jackson y a sus hijos en el puesto del club automovilístico demostrando el mantenimiento básico de un coche, su primer instinto fue evitarlos. La colisión de sus dos mundos le parecía peligrosa de alguna manera. Pero Cooper la vio primero, corriendo hacia ella con el entusiasmo inconsciente de la infancia. «Taylor, papá, mira quién está aquí», la llamó, tomándola de la mano y tirándola hacia su puesto. Mientras los niños se dispersaban entre diversas actividades, Taylor y Jackson se encontraron caminando juntos por el sendero del parque, observando cómo Maddie ayudaba a Cooper a orientarse. La estructura de escalada. «Oh, hablando de ti», dijo Jackson en voz baja. «Ambos lo hacen, de hecho».
Eso es raro. Mientras caminaban, su conversación se profundizó inesperadamente. Taylor se encontró compartiendo sus frustraciones sobre la atención médica, hablando como enfermera, pero pensando como directora ejecutiva, sobre las presiones que enfrentan los hospitales, la corporización de la medicina, el imposible equilibrio entre la atención de calidad y la viabilidad financiera. Jackson escuchó atentamente antes de compartir su propia experiencia con el sistema de salud durante la enfermedad de Ashley. Las enfermeras eran ángeles, dijo, pero el sistema en sí. A veces parecía que estábamos luchando contra las compañías de seguros más que contra el cáncer. La ironía de que estuvieran hablando de su propia red de atención médica sin que él lo supiera impactó profundamente a Taylor. ¿Qué pensaría si supiera que ella era en parte responsable del mismo sistema que criticaba? A medida que la primavera teñía los árboles de Boston de un verde vibrante, la amistad de Jackson y Taylor se profundizó a través de pequeños encuentros significativos. Para Jackson, Taylor representó una segunda oportunidad inesperada para conectar. Para Taylor, Jackson y sus hijos ofrecieron un vistazo a una vida auténtica que ella había sacrificado por ascender profesionalmente. Hasta el día en que los muros cuidadosamente construidos entre los mundos de Taylor se derrumbaron, Jackson estaba revisando sus facturas mensuales cuando llegó la carta certificada. La empresa administradora de propiedades le informó que toda la manzana había sido vendida a Pinnacle Healthcare System para su desarrollo en un complejo médico y estacionamiento. Todos los negocios tenían 6 meses para desocuparla. Mattie lo encontró todavía sentado en el escritorio una hora después, mirando la carta. Tomándola, la leyó con el ceño fruncido antes de abrir su portátil y buscar información sobre Pinnacle Healthcare. Mira, dijo de repente, girando la pantalla hacia él. Hay un artículo sobre la expansión, y eso es todo. Su voz se apagó mientras Jackson miraba la fotografía que acompañaba al artículo del Boston Business Journal. Taylor Bennett, directora ejecutiva de Pinnacle Healthcare System, se encontraba con confianza en una sala de juntas, anunciando la adquisición de una propiedad para la expansión. El pie de foto elogiaba su perspicacia empresarial y su visión para la consolidación de la atención médica. El rostro era inconfundible, la mujer a la que había llegado a querer profundamente, cuya amable presencia había comenzado a sanar heridas que creía permanentes. Excepto que ella no era Taylor Miller, una enfermera con dificultades. Era Taylor Bennett, ejecutiva corporativa cuya empresa estaba destruyendo su sustento. Cuando apareció en la tienda sin avisar esa tarde, Jackson supo al instante que algo andaba mal. Su expresión debió de revelarlo todo. Porque se detuvo en seco y su habitual sonrisa cálida se desvaneció. ¿Sabes? Dijo simplemente. ¿Fue real? Preguntó con voz ronca por el dolor. ¿O solo estaba investigando para tu próxima adquisición corporativa? Conozca a las personas pequeñas antes de destruir sus vidas. Maddie apareció en la puerta de la oficina, su joven rostro endurecido por el cansancio de una niña que ya había experimentado demasiadas pérdidas. Nos mentiste, acusó. Te hiciste pasar por nuestro amigo. No fue así, insistió Taylor mientras su aplomo corporativo se evaporaba. Cuando nos conocimos, yo ya estaba en el programa de observación de enfermeras, intentando comprender qué estaba pasando en nuestros hospitales. No fue planeado. Pero ¿sabías de esto? Jackson señaló la orden de desalojo en su escritorio. Y no dijiste nada. He estado luchando contra la Junta por el plan de expansión, explicó ella con desesperación. Por eso vine hoy, para decirte que he propuesto una alternativa que preserva los negocios existentes. Pero se resisten, y la gente como tú ve a la gente como nosotros como números en una hoja de cálculo, interrumpió Jackson. La amargura en su voz, desconocida incluso para él mismo. Solo somos daños colaterales en tu estrategia de crecimiento a 5 años. Cooper apareció entonces, confundido por la tensión. ¿Por qué están todos enfadados con Taylor? La inocente pregunta del niño quedó suspendida en el aire entre ellos. Mattie tomó la mano de su hermano de forma protectora, llevándolo de vuelta al garaje con una última mirada traicionada a Taylor. Creo que deberías irte,
dijo Jackson finalmente. Sea lo que haya sido esto entre nosotros, no puede construirse sobre mentiras. A la mañana siguiente, Taylor entró en la sala de juntas ejecutiva del máximo nivel de atención médica, una persona diferente. Atrás quedó la complaciente directora corporativa que priorizaba a los accionistas por encima de todo. En su lugar estaba una mujer que reconectaba con principios enterrados bajo la ambición. Este plan de expansión es fundamentalmente defectuoso, comenzó, interrumpiendo la presentación del director financiero. Destruye pequeños negocios que sirven a la comunidad, crea un aparcamiento en un barrio que necesita viviendas asequibles y contradice nuestra declaración de misión sobre bienestar comunitario. He preparado una propuesta alternativa, continuó, distribuyendo carpetas. Reutilizamos el abandonado edificio Brooks Manufacturing, a 3 manzanas de distancia, ya zonificado para uso comercial, con mayor superficie, mejor acceso al transporte público y sin desplazar a los negocios existentes. Esa propiedad costaría un 20% más, objetó el director financiero, y generaría un 30% más de resultados comunitarios a largo plazo, replicó Taylor, lo cual se supone que es nuestra principal preocupación como red de atención médica sin fines de lucro. El presidente se inclinó hacia adelante. Taylor, nunca antes te has opuesto a la expansión. De hecho, has defendido nuestra estrategia de crecimiento durante años. ¿Qué ha cambiado? He recordado por qué quería trabajar en el sector sanitario, dijo simplemente, y no era para construir aparcamientos. La Junta ya ha aprobado esta adquisición, le recordó el presidente con frialdad. Si no puedes apoyar la dirección de la empresa, quizás deberíamos hablar de tu postura. Taylor miró a su alrededor, a los colegas con los que había trabajado durante años y a los que apenas conocía. Quizás deberíamos, coincidió, quitándose la credencial ejecutiva y dejándola sobre la mesa brillante. Porque no puedo participar en decisiones que perjudican a las mismas comunidades a las que decimos servir. 2 semanas después del enfrentamiento en el taller, Boston sufrió una inusual tormenta de nieve a finales de primavera. Jackson acababa de cerrar el taller cuando Cooper empezó a respirar con dificultad, un sonido familiar y aterrador que indicaba un ataque de asma. El inhalador solo le proporcionó un alivio mínimo, ya que la respiración del niño se volvía cada vez más dificultosa. Iremos en coche, decidió Jackson, metiendo a su pálido hijo en el coche. El centro médico Lakeside es el más cercano. Cuando finalmente llegó al frente de la fila, el empleado de registro miró su tarjeta de seguro con el ceño fruncido. Este plan requiere preautorización para servicios de emergencia en centros fuera de la red. Mi hijo no puede respirar, dijo Jackson con incredulidad. Necesita tratamiento ahora. No, no lo necesita, dijo una voz firme detrás de ellos. Jackson se giró y vio a Taylor, vestida con uniforme médico y con el pelo recogido en una sencilla coleta, acercándose al mostrador. Pinnacle Healthcare implementó un nuevo protocolo de emergencia pediátrica la semana pasada. Todos los niños reciben atención inmediata, independientemente de su seguro médico, con autorización previa. Al mismo tiempo, para asombro de Jackson, la mujer obedeció de inmediato y pidió a una enfermera que acompañara a Cooper a una sala de reconocimiento. Taylor desapareció tras asegurarse de que Cooper recibiera atención, dejando a Jackson y Maddie acurrucados en la pequeña sala de tratamiento mientras el equipo médico estabilizaba la condición del niño. El señor Riley. Una enfermera apareció cuando Cooper finalmente se durmió. La enfermera que intervino antes era Taylor Bennett, es directora ejecutiva de Pinnacle Healthcare. Renunció la semana pasada e implementó esa nueva política de atención pediátrica como último acto. Se rumorea que regresa a la medicina para completar sus requisitos de residencia y convertirse en médica. Nos dejó una nota, dijo Mattie en voz baja, extendiendo un papel doblado. Jackson desdobló el papel con manos temblorosas. Con una letra pulcra, solo había unas pocas líneas. El coraje no consiste en ser valiente. Se trata de hacer lo correcto incluso cuando estás aterrorizado. Cooper estará bien. Me aseguré de ello. Cuídense mutuamente. Cuando Cooper recibió el alta a la mañana siguiente, Jackson condujo al centro para la sede de Pinnacle Healthcare.
El guardia de seguridad en el mostrador observó con escepticismo sus desgastados vaqueros y botas de trabajo. Necesito ver a Taylor Bennett, dijo Jackson, consciente de repente de lo imposible que podría ser esta misión. La señora Bennett ya no trabaja aquí, respondió el guardia. Jackson Riley, una joven con traje a medida, se acercó al mostrador. Soy la exasistente de Taylor. Dejó instrucciones de que si alguna vez venía a buscarla, debería tener acceso. Taylor estaba dentro colocando certificados enmarcados en una caja de cartón, de espaldas a la puerta. Taylor, dijo en voz baja. Ella se sorprendió y una especie de esperanza se dibujó en su rostro. Jackson, ¿cómo está Cooper? Está bien. Gracias a ti. Entró en la oficina. La enfermera nos contó lo que hiciste ayer y la semana pasada con la nueva política. Era algo que debía haberse hecho hace tiempo. Se encogió de hombros. Los niños no deberían sufrir por la burocracia administrativa. También me dijeron que renunciaste como director ejecutivo. Jackson se mudó más cerca debido al proyecto de expansión. Por muchas cosas, admitió haberte conocido a ti y a los niños. Me recordó. De lo que importa. Conexiones reales. Marcando la diferencia en vidas individuales, no solo en sistemas. ¿Por qué no me dijiste quién eras?, preguntó Jackson. Al principio, era solo parte del programa de enfermería. Luego, cuando empezamos a ser amigos, tuve miedo de que me vieras de otra manera. Temía que mi verdadero yo no fuera suficiente sin el título y el poder. Señaló la lujosa oficina. Y tenía razón. ¿No? Cuando descubriste que no querías tener nada que ver conmigo, no fue por quien eres, corrigió Jackson. Fue porque no confiaste en mí con la verdad y porque pensé que tu compañía estaba destruyendo mi negocio sin que dijeras una palabra. He estado luchando contra esa decisión desde antes de conocerte, dijo con seriedad. La Junta finalmente aprobó ayer mi propuesta alternativa. Mi último acto como directora ejecutiva. Tu tienda y los demás negocios están a salvo. ¿Renunciaste a tu carrera por esto? Renuncié a una carrera que me hacía miserable, por una que podría hacerme sentir completa de nuevo, corrigió. Voy a volver a medicina, a terminar mis requisitos de residencia. Tenía miedo, admitió Jackson en voz baja. No solo de que me hicieras daño, sino de sentir algo en absoluto. Después de que Ashley murió, construí muros para mantener a todos excepto a los niños a distancia. ¿Y ahora?, preguntó Taylor, con la voz apenas por encima de un susurro. Ahora sigo teniendo miedo, reconoció, pero tengo más miedo de no intentarlo. 6 meses después, el letrero sobre el taller mecánico de Riley relucía con pintura fresca. Dentro de la oficina renovada, Maddie le explicaba el sistema cardiovascular a Cooper usando un modelo que Taylor había tomado prestado del hospital. Doctora, Bennett dijo que podría acompañarla el mes que viene para mi proyecto de ciencias, le dijo Mattie a su padre al entrar. ¿En serio?, respondió Jackson con una mirada cómplice. Seguro que no tiene nada que ver con que te adore. Sonó la campanilla de la puerta y Taylor entró, todavía con el uniforme bajo la bata. Unas ojeras que daban fe del agotador horario de una residente médica. Sin embargo, su sonrisa al observarlos a los tres solo contenía alegría. Disculpen la tardanza, dijo, dejando las bolsas de comida para llevar. El señor Collins entró en urgencias con dolor en el pecho. Por suerte, resultó ser indigestión, pero insistió en contarme todo el historial de su sistema digestivo antes de que pudiera darle el alta. Él también hace eso con los problemas del coche, se compadeció Jackson, acercándose a ella y dándole un suave beso en la frente. ¿Cómo ha ido su día, doctor Bennett? ¿Agotador? ¿Emocionante? Justo donde se supone que debería estar, respondió ella, devolviéndole el beso antes de ser interrumpida por el entusiasmo de Cooper. Un abrazo. Juntos, establecieron un programa de capacitación vocacional que combinaba habilidades básicas de automoción con educación sanitaria, enseñando a jóvenes de comunidades marginadas tanto oficios prácticos como respuesta médica de emergencia. Un año después de su primer encuentro, Jackson llevó a Taylor afuera, donde instaló una sorpresa en el jardín de su nueva casa, un banco de parada de autobús restaurado y pintado con una pequeña placa que decía, «Donde comenzó el viaje».
Para cuando seamos viejos y queramos recordar, explicó, rodeándola con los brazos. Me encanta, susurró ella, girándose en su abrazo para mirarlo. Todo esto, los niños, el programa comunitario, volver a la medicina. Es más de lo que jamás soñé. Hemos perdido y encontrado algo, dijo Jackson pensativo. Quizás eso es lo que hace que esto sea tan valioso. Sabemos exactamente por qué debemos estar agradecidos. El viaje que más importa no se mide en kilómetros ni millones, sino en la valentía que se necesita para dejar entrar a alguien cuando lo único que has conocido es la pérdida. En encontrar un hogar, no en lugares ni posesiones, sino en los ojos de quienes realmente te ven. A través de paradas de autobús y salas de juntas, a través de tormentas de nieve y días soleados, en la enfermedad y en una salud perfecta e improbable. El amor verdadero no ve estatus ni riqueza. Ve la valentía de volver a ser vulnerable después de haber sido roto. Nos encuentra en momentos inesperados cuando elegimos la bondad sin esperar nada a cambio. Si esta historia te hizo creer que la bondad y el amor aún existen en este mundo, muestra tu apoyo y compártelo con alguien que necesite creer.